Ahora sí, buenas tardes nuevamente. Vamos a intentar otra vez invitar a Ana. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a hablar de la ley de salud sexual integral, la ley de educación sexual integral, la 26.150, justamente porque hoy se cumplen 14 años de esta ley. Vamos a hablar sobre la realidad de esta ley en la Argentina y también en la realidad de Mendoza. A ver si podemos enviarle a Anita la invitación. Ana María Vega. Anita es una de las precursoras de la ESI en Mendoza. Ella empieza desde su rol de periodista. Empezó a capacitarse para tener, bueno, justamente, ¿no? Para tener un rol de periodista responsable, podríamos empezar a decir. Y gracias a de la mano de ella empiezan distintos cursos con un equipo obviamente interdisciplinar en educación, esto en la época de Jaque, imagínense la cantidad de años que llevamos de esto, y con Ana nos conocemos en el medio de todo este camino de la educación sexual integral, amamos la ESI, militamos la ESI a morir, y bueno, hemos decidido realizar este vivo para hablar de cuál es la realidad de la ley, justamente en Mendoza. Hola, Ani, ¿me escuchás? Hola, ¿ahora sí? Yo te escucho, pero no te veo. No sé las demás personas. Acá me dice conectando igual. Vamos a ver si se conecta. No sé de qué internet es el que está molestando. Puede ser, puede ser. Eso seguro, porque bueno, Internet no viene funcionando muy bien últimamente. Ustedes, las personas que nos están ya escuchando, si nos avisan, por favor, si la ven, Anita, estaría bueno. Capaz que ustedes la ven y soy yo la que no la ve. Rosana me dice que no te ve. No, no me ven. Qué raro. Estoy con el wifi. Ay, no, directamente. Se me fue. Se me fue Anita. Se me desconectó. Pucha. Justamente quería que habláramos de lo que es la ley de educación sexual integral, los 14 años que se han cumplido, que se cumplen hoy día, la realidad y el nuevo proyecto que está presentado de ESI. Acá, ahí vuelve Ana, veamos. Hola chicas, chicos, chiques, Rosana, gracias, hola, Acuarela, Latin chicas, están todos. Muy bien. A Ani, ver ahora. bien, te escucho, yo al menos te escucho, pero no te vemos. Qué problema. Yo me veo, mi cámara funciona. Ya Ok, ahí me puse con los datos y veremos si da. sí funciona. Bueno, dale. Mientras tanto, ¿querés que vayamos hablando? A ver si la conexión se Dale. da. Dale. Bueno, perfecto. Ana, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este espacio. Les estaba contando a las personas del otro lado de la pantalla que, bueno, que sos una de las precursoras de la educación sexual integral acá en Mendoza, que formaste uno de los primeros equipos para formar docentes. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue esa historia desde que se promulga la ley hace 14 años? Ay, se me fue la Ana. Y, ¿Y cómo empieza ese camino en Mendoza? Anita se nos acaba de desconectar, pero bueno, también comentarles de que formó equipo y que formaba docentes a través de la DGE. Este camino lo hizo hasta que tuvo, ahí viene, ay, esto de la conexión, la verdad, que un poco complicado, pero a ver si la tenemos aunque sea en audio. Hola, Wow, ahí está, qué difícil que está. Bueno, estamos difíciles. Bueno, ¿ya está a escuchar mi pregunta, Dani? sí, ¿cómo empezó todo? Dale, por favor. Bien, aquí en la provincia en realidad empezó todo mucho antes de que estuviera la ley que hoy estamos celebrando, ¿no? La 26.150, que fue aprobada en el Congreso de la Nación el 4 de octubre de 2006. Aquí en nuestra provincia ya venía trabajando desde el CEPAS, que es el Centro de Educación, Pareja y Asistencia a la Sexualidad, allí en Godoy Cruz, mucha Ujú. gente conoce, en la calle 25 de
se nos fue Ana, nuevamente. No vamos a tener, evidentemente, una buena conexión. Bueno, todo comienza con el CEPAS, como decía Ana, que empiezan a poder, hola Pauli, que empiezan a poder generar espacios de discusión sobre la educación sexual integral, y un curso donde la verdad incluía mucho de lo que es la ESI actual. Lógicamente 14 años antes, 15 años antes, donde bueno, quizás todavía no hablábamos de identidad de género, todavía no hablábamos de diversidad como hablamos ahora con esta concepción, o de matrimonio igualitario, pero ahí viene la Dani. Pero sí ya teniendo una visión, una perspectiva de derechos. Esa siempre fue la idea de la educación sexual integral. A ver si la escuchamos, Anita. Acá estamos de nuevo. Muy bien, Ani. Te escuchamos. Evidentemente hay algún problema de internet porque voy y vengo. Bueno, entonces, como les contaba, allí en el CEPAS, que es el Centro de Educación, Pareja y Asistencia en la Sexualidad, se empezaban a dar cursos que buscaban formar a profesionales de la salud, fundamentalmente, en materia de sexualidad, de educación sexual. Y así es como en el año 93 me llega a mí particularmente la invitación para participar de uno de esos cursos, porque yo estaba desarrollando en Diario 1 la edición de salud y... Me muero, se le cortó de nuevo. No vamos a poder realizar el vivo. Ella tenía una columna sobre salud, justamente en el diario, y en la radio tenía programa también, entonces de esta manera ella decide también formarse para ser una periodista mucho más respetuosa y empezar a sacar ciclos de salud. Es así como ella empieza a formarse y luego es parte del equipo de formadoras de formadores. Por eso la hemos invitado justamente hoy para hacer un análisis de cómo empezó la Ley de Educación Sexual Integral, de cómo está en este momento actualmente, luego de que recordemos que 14 años después estamos con escuelas en donde todavía no se implementa la educación sexual integral. Y no se implementa debido a qué. Ahí viene Ana. A ver si nos puede terminar de contar su paso. Ahora te escuchamos. Ahí está. Vamos de nuevo. Estaremos así, bastante intercortada la cosa, pero bueno, hemos pedido al resto de la familia que no ocupen internet, pero no es eso, porque por mi internet personal tampoco está buena la señal, así que... la cuestión es que mientras tanto, y eso lo conocí mucho tiempo después, ¿no? En la provincia había algunas mujeres feministas que venían demandando, ¿sí? Mayor educación sexual, pero son como caminos paralelos que fuimos tomando. Esto yo lo aprendí después al conocer la genealogía del trabajo de las feministas en Mendoza a través de nuestra querida Nora Llaver. Nos iba a nombrar a nuestra querida Nora Llaver, me imagino. No lo hemos charlado esto previamente, pero puedo imaginarme que las ha nombrado porque es una también de las precursoras de la educación sexual integral en Mendoza. Ahí vuelve. Ani, ¿me escuchás? Esto es como hablar con alguien de otro mundo. Ahí va. ¿Viste? A ver, bueno, estamos acostumbradas en este camino de la ESI a que quieran trabarte, quieran meterse, quieran negarte el derecho. Así que de todo aprendemos nosotras. Bueno, entonces yo no voy a negar para nada, porque ese camino que hicieron las compañeras feministas, como te decía, ha sido muy importante, y quizás al mismo tiempo estábamos trabajando y no sabíamos que había otro grupo. Desde el CEPAS veníamos trabajando más desde lo que propone la sexología, ¿sí? Con una perspectiva que estaba fundamentalmente basada en los derechos, ¿sí? En el acceso a derechos, y por eso siempre se... Bueno,
Va a ser imposible, evidentemente, hoy día tener el vivo. Vamos a hablar entonces, hasta que Ana pueda volver y contarnos cómo es la historia, vamos a hablar del presente en las escuelas y de la educación sexual integral. En este momento, y ahí vuelve. No llego a terminar la idea, yo no llego a terminar la idea, pero le doy la palabra rápido por lo que se le corta. ¿Estás por aquí, Anita? Acá estamos. Entonces, el trabajo que veníamos desarrollando tenía que ver con dar a conocer fundamentalmente todos los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas. Y entre esos derechos estaba la educación sexual. Así es como que nos formamos en distintos grupos. Yo estuve en la tercera camada, ¿sí?, de personas que hacían el curso de ESI, y a partir de allí no me bastó con difundir a través de los medios de comunicación, sino que me fascinó el poder trabajar en la docencia. Empezamos a dar charlas en distintas escuelas. Precisamente una de las bases para recibirte de este curso, que duraba aproximadamente 9 meses, era... Ahí me mató porque no sé cuáles eran. No puedo continuar con su relato. Bueno, mientras tanto, sí voy a empezar a hacer el análisis de la ley que tenemos de educación sexual integral junto con el nuevo proyecto de ley, el predictamen que tenemos. Te cedo la palabra, Anita. Cada vez que se conecte. ¿Estás por ahí? Entonces, lo que estaba... Espero que llevar el relato, porque no sé en qué momento se corta. Bueno. Lo que decíamos era que dábamos los talleres en las escuelas y era el único equipo que venía trabajando de esta manera. Entonces, desde la lucha del programa por la ley de salud, perdón, desde la lucha de la ley de salud reproductiva en la provincia, que fue promulgada en el año 96, allí ya nos invitaron a partir de la creación, que fue inmediata, después de la ley, nos invitaron a dar capacitaciones a las y los profesionales de la salud que iban a implementar la ley en los centros de salud y en los hospitales. No me voy a olvidar más. ¿Vieron dónde está la Subsecretaría de Trabajo? Allí en la calle Rondó. En la calle Rondó. Rondó, ¿y qué más es ahí la Subsecretaría de Trabajo? ¿Y Vicente Zapata? No, Rondó y San Martín, claro. Sí, va a quedar grabado, pero no se escucha, Rosana, así que la grabación yo creo que va a quedar también cortada. Vamos a ver si Ana se conecta de nuevo y si no veamos la posibilidad de suspenderlo, porque si no, no vamos a poder seguir. Y no se conecta la Ani, que recién se conectaba como más rápido. Si no, la otra es que hagamos el análisis. A mí me gustaría que veamos lo que dice el predictamen de la nueva ley de educación sexual integral para saber, ahí viene, para saber cuáles son los cambios de esta ley. Ani, ¿me escuchás? A ver, ¿qué estabas proponiendo? Porque alcancé a escuchar que decías de hacer el análisis. No Del sé por qué. predictamen de la ley de ESI, de la modificación de la ley de ESI. Bien, bueno, es lo que nos encantaría que pudiera analizarse en el Congreso de la Nación, ¿sí? Lo que pasa es que perdió estado parlamentario el que se había presentado, ¿no? Porque tiene que ser analizado en el Congreso, en el recinto. Pero lo que este predictamen lo que propone básicamente es profundizar un poco aquellos aspectos que la 26150 ha dejado la puerta abierta para que haya personas u organizaciones antiderechos, estaba a punto de decir, seguramente para estar en contra de esta ley. Uno de los artículos que más polémica podemos decir que llega a dar en este momento cuando analizamos la ley es el artículo número 5. Pero es importante decir de que esta ley, hace 14 años atrás, cuando se logra por unanimidad prácticamente, y se logra por todos los espacios, ahí viene Anita, y por todos los credos también. Entonces el artículo 5 en realidad viene a
como tratar de unificar todas las posturas. Por eso es que tenemos hace tanto tiempo esa ley. Ani. Bien, entonces, el primero es, por ejemplo, decir que es una ley de orden público. En legislación, esta frase, ley de orden público, hace que no queden dudas de que tiene que aplicarse sí o sí en todo el país, en todo el sistema educativo, así como la ley dice, ¿no? Porque si bien la ley ya dice que tiene que aplicarse en el sistema educativo a nivel nacional, provincial, municipal, hay provincias que no parecen entenderlo o no lo han entendido a lo largo de estos años, entonces por eso no la implementaban. Después, otro aspecto muy importante es que involucra más de lleno. Involucra más de lleno a las familias. Y cuando habla de familias, lo nombra así, en plural, porque también involucra las diversidades, distintas diversidades. Además, esta ley sale antes de un montón de derechos que ya hemos ganado en estos 14 años, que nos viene de la mano con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, y todo esto con todas las políticas de Estado para evitar la violencia, erradicar la violencia contra las mujeres, y todo esto se va a incluir en este nuevo proyecto, se incluye, es más. Ani, te escuchamos. Bueno, entonces, la ley lo que está marcando, o al menos el proyecto de ley que recordemos que se presentó desde la campaña nacional por el derecho al aborto como propuesta, ¿sí? Que muchas legisladoras la apoyaron y marcaron su deseo de que saliera. El problema es que incluso en el día en que se trató en las comisiones que la involucraban, ya hubo oposición, pero finalmente salió esto, y con lo que te estaba diciendo, que marca esta modificación, además de la declaración de orden público, es que en el artículo... Y se sigue cortando. En el artículo número 5 hay un gran cambio. Les voy a leer exactamente el artículo 5 para que sepan qué es lo que dice. Las jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizan la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de ESI, y cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración su proyecto institucional con la adaptación a propuestas según su realidad sociocultural. Eso dice la ley, el famoso artículo 5 de la ley 20. Ahí está, Jani. Amiga, ahí vamos a ver con Agus si también con él podemos conectarnos mejor, en todo Dale. caso, a ver si él se va a conectar y te va a pedir, y no sé cómo se hará el cambio, pero para ver si podemos hacerlo mejor, ¿ah? Sí, vos Dale. estabas diciendo en el artículo 5, pero también antes, en el artículo 2, es donde se nombra, ¿sí?, las leyes que incluye está el cumplimiento de la ESI, y recordemos que la 2650 se aprobó antes de que fuera aprobada la ley de identidad de género, la ley contra la trata, ¿sí? Entonces, lo que se hace es incluir esas leyes también, igual que la de matrimonio igualitario. Otra vez se colgó. Bueno, las leyes que va a incluir, pero específicamente van a ser la 25673, en realidad esa ya estaba, que es la creación del programa de salud sexual y procreación responsable, la 26485, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, disposiciones específicas de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación. Ahí estamos invitando a Agus, a ver si así funciona un poquito mejor. Hola, Agus. A ver si ahí funciona un poco mejor. Ahí te estoy aceptando. También va a incluir la 23364, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a víctimas, la ley 26743, todo esto obviamente lo estoy leyendo. Sí, es que el internet está re mal, Sofi, una pena. A ver, ahora sí. ¿Ahora me ves?
te vemos, te escuchamos, todo. Gracias. Bien, Gracias, entonces era mi celular. Chau, celular. Yo me veo un poco oscura, pero creo que es por una cuestión del brillo. Gracias, Agus. Gracias, Agus. Genial. Bueno, entonces seguimos. En el artículo número 1 lo que cambia es que es de orden público. En el artículo número 2 se suman estas leyes que estabas mencionando vos, que vamos a aclarar entonces, tiene que ver con la identidad de género, la de trata, ¿sí?, de personas y asistencia a las víctimas, también la de parto humanizado se involucra, ¿sí?, que nosotros en nuestros cursos siempre le ponemos énfasis a esa ley también, y la de matrimonio igualitario. A su vez, lo que dice es que en el artículo 3 deja en claro, porque si bien en el artículo 3, en el inciso E, se decía que iba a procurar la igualdad de trato entre varones y mujeres, ahora amplía la mirada y dice asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y un acceso igualitario a la educación sexual integral para las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Entonces, es como más clara en ese sentido. Y el artículo 4 de esta nueva ley lo que hace es sustituir el artículo 5 de la otra ley, ¿sí? O sea, cambia y dice que en el artículo 5 que las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal van a garantizar la realización obligatoria a lo largo de todo el ciclo lectivo, cosa que ya decía la otra ley, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Fíjense que acá lo que está haciendo es vincular esta nueva ley con la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, que en el año 2018 dejó establecidos los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Entonces, eso es importante porque está ratificando aquello que nos decía esa resolución. Y también explica que cada institución educativa va a incluir en su proyecto institucional a la educación sexual integral de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos. Está cargando sobre el texto de la ley lo que nos decía en los lineamientos que salieron en el año 2008, ¿sí? ¿Se entiende? Y además, lo que marca también es que los contenidos tienen que ser brindados en la currícula y en la modalidad de todos los niveles educativos, cosa que es más ampliatorio de lo que decía la otra ley, porque la otra ley, o lo que dice la ley vigente, es en nivel inicial, primario, secundario, y nos habla de formación docente y formación técnica no universitaria. Entonces, con este nuevo articulado, lo que está diciendo es que las universidades también deben incluirlo y que tiene que estar en todas las modalidades, porque fíjate vos que incluso no se hicieron materiales para lo que es educación especial, educación en contexto de encierro, educación también educación domiciliaria. Bueno, acá dice que hay que generar, ¿sí?, ESI en todos esos espacios. Otro aspecto importante, vuelve a rescatar que es una disposición de orden público y que hay que atender a la diversidad de los pueblos originarios. Porque acuérdense que una modalidad de educación es bilingüe teniendo en cuenta a los pueblos originarios. Otro aspecto importante que dice es que las jurisdicciones van a poder enfatizar contenidos de temáticas específicas en función de las características de sus poblaciones, cuando ello no entre en contradicción o implique desconocimiento de los objetivos de la ley. Y ahí lo que está muy bien planteado es algo que la ley decía, ¿sí?, pero que no se estaba teniendo en cuenta, que es los aspectos vinculados con lo cultural, lo social, no que se oponga a lo que marca como derecho la ley.
porque eso es lo que han hecho muchas escuelas católicas que tomando el artículo 5 han modificado totalmente la ESI y le han hecho decir a la ley cosas que no dice, ¿sí? Y no han prestado atención a otras. Ayer una compañera nos habla de la educación especial, por supuesto, sí, la educación especial también está incluida como una modalidad, ¿no? Que se debe tener en cuenta. Y otro artículo... Perdón, sí. Anita, en esto de en basarse en el artículo 5 y cómo viene este nuevo proyecto de ley, viene a garantizar más derechos justamente porque hay muchos colegios donde vamos docentes y nos encontramos con que se da ESI, según las directives, con otro nombre como, por ejemplo, educación para el amor o educación para el respeto y el amor. Antes se llamaba para la familia, ahora por lo menos sacó eso por esa concepción, pero se llama igual para el amor, donde esconde o tapa o anula un montón de bases de la educación sexual integral, basándonos en esto, en la idiosincrasia de la institución. Esto con la nueva ley debería, en teoría, el nuevo proyecto lo destierra. Exactamente, pero además hay un punto que me parece sumamente importante en esto que vos estás diciendo, es que se ha hecho hasta un negocio de algo que no es negocio, porque, por ejemplo, estas escuelas, estas instituciones que hablan de educación para el amor, o que hacen un material que se llama Aprender a Amar, ¿sí? Como si te tuvieran que enseñar a aprender a amar. En realidad es más extraña que esta gente lo haga cuando el amor es algo que está presente en todas las relaciones humanas, hay muchos tipos de amor y eso es importante enseñarlo, pero la ESI no habla solo del amor. Habla del deseo, habla del placer, habla del autocuidado, habla de los derechos, habla de la diversidad, y todo eso se queda fuera de esos materiales. Y les hacen comprar esos materiales a los docentes, estudiantes y familias, cuando en realidad los materiales de educación sexual integral son gratuitos, ¿sí? Porque son de un programa nacional y están garantizados por el Estado. Así que eso es importante tenerlo presente siempre. Les recordamos a quienes nos están mirando y nos están escuchando que si ustedes entran en www.argentina.gov.ar/educación/ESI/recursos o ponen en argentina.gov.ar educación sexual integral, les va a aparecer un sitio donde pueden bajar todo lo que deseen. Si las familias están preocupadas porque no saben qué es lo que es la ESI, allí van a tener toda la información, entonces no necesitan preocuparse, sino que necesitan ocuparse, necesitan ingresar allí y encontrar algunos de los materiales, porque después las organizaciones sociales han generado muchísimos más materiales y todos maravillosos, ¿no? Así que bueno, siguiendo con el articulado de esta nueva propuesta, el artículo 5 lo que hace es modificar el artículo 7 de la otra ley y habla de la definición de los lineamientos curriculares. ¿Por qué es necesario modificarlo? Y bueno, ¿por qué? Cuando salió la ley en el 2006, que estamos cumpliendo años, cuando salió la ley, todavía no se había generado nada de material. ¿Sí? Se había delegado a una organización de profesionales que lo que iban a hacer era definir los lineamientos curriculares. Bueno, los lineamientos curriculares ya están, ¿sí? Y entonces lo que dice es que va a haber una comisión que lo que va a hacer es generar los documentos nuevos que haya que generar, porque todavía queda mucho material que necesitamos los docentes y profesionales de la educación para seguir dando ESI. Y también que se va a seguir trabajando con las provincias. Y esto es sumamente importante porque esta comisión que va a seguir generando materiales también va a tener el rol de sugerir preguntas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la ESI a fin de que sean incluidas en los operativos de evaluación continua. Porque vieron que se han realizado distintos operativos que para algunas cosas, al menos yo particularmente no estoy de acuerdo, pero en lo que tiene que ver con la ESI fue
la gran revelación para muchos, porque se les preguntaba a los estudiantes si habían tenido ESI y los estudiantes decían no, o al menos no es lo que nosotros queremos. Y entonces ahí quedó mucho más claro de que no se estaba haciendo ESI, sino que se estaba haciendo cualquier cosa. Sí, entonces, en muchos colegios, perdón que te interrumpa, también no, está bien. decimos, tenemos educación sexual integral en nuestro colegio, cuando en realidad tenemos 3 horas para todo el colegio, semanales, en donde decís, bueno, una semana va a dar una clase en un curso, esa persona que tiene las 3 horas de ESI, a la otra semana otro, y en realidad lo único que te vas a tocar es un solo tema al año, que quizás sea métodos anticonceptivos, pero les pides, necesitan mucho más, exigen mucho más, y tienen el derecho de saber mucho más. Hay una encuesta que se ha realizado, si querés te la leo como para que hagamos este análisis, donde se realiza en el 2019 y se encuesta a 254 docentes. El 87,1% de los encuestados no recibió instancias de capacitación en su formación, ni en las instituciones en las que trabajan. Y de acá se arroja que el 43,3% considera que no tiene las herramientas para abordar la ley o la ESI dentro del curso. ¿Esto qué implica? Que a pesar de que hace 14 años que tenemos la ley de ESI que dice que todos los estudiantes, todas las personas tienen derecho a tener educación sexual integral en su formación, queda dependiendo de la buena voluntad de los docentes en capacitarse, en buscar material, en entrar a la página que acaba de decir Anita, por ejemplo, y bajarlo, o en las familias en también buscar material para empezar a charlar con sus niñas o con las personas de la familia. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a dilucidar y empezar a exigir para que de verdad la ESI pueda llevarse a cabo en las escuelas. Exactamente, y para todo eso, hermosa Nuri, hace falta plata, hace falta que el Estado destine recursos para cumplir con la formación en servicio y gratuita de los docentes de todos los niveles y todas las modalidades, cosa que ha quedado bastante relegada en los distintos años. Si bien en los primeros años se empezó a invertir en este sentido, después, durante los 4 años del macrismo, prácticamente no se hizo nada, nada en formación, solamente se habilitó lo que se conoció como el plan ENIA, que no abarca a todo el país, sino que abarca a las provincias que tienen índices más altos de embarazos adolescentes no intencionales, y allí eso que se hace es algo muy positivo, porque lo que se hace es vincular el sistema de salud con el programa de educación sexual integral, teniendo a profesionales, docentes fundamentalmente, como referentes de lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Pero es, en cierta medida, una mirada bastante limitada. Queremos eso y queremos todo lo demás que dice la ESI y que está vinculado con la educación transversal, la educación sexual transversal, para lo cual hay que formar a los docentes de todas las materias para que sepan identificar en su materia dónde está presente la ESI, habiliten los espacios de debate para ir mejorando esta situación que vos estás planteando, y que recordemos, Nuri, que esto que vos decís de las 2 horas que se dan es nada más que en Mendoza. En el resto del país no hay horas ESI. Eso fue una lucha cuando empezábamos a dar la formación en ESI, allá por el año 2007, 2008 acá en Mendoza, que se logró eso, pero que eso era así, era una partecita muy chiquita del cumplimiento de la ESI en Mendoza, era por donde empezábamos para garantizar espacios que tuviera que ver con talleres específicos, pero eso no reemplazaba para nada la transversalidad. Entonces, hay un montón de provincias donde se está mucho mejor, porque por ejemplo se empezó con los institutos de formación docente a implementar la ESI. ¿Y eso qué garantizó? Y eso garantizó que todos los docentes que se recibieron y tuvieron en su formación de grado
la capacitación de la aplicación de la ESI, cuando salieron, en todas las escuelas a donde fueron a trabajar, la implementaron. Acá no se hizo eso. Entonces, desde hace muy pocos años, muy pocos institutos, como el 109029, donde desde el que damos los cursos y donde yo trabajo, se da en el nivel, en la formación inicial. ¿Se entiende? En el profesorado de primaria, ahora va a ser en el profesorado de secundaria, de geografía, porque es muy nuevo la carrera, pero eso pasa en muy pocos institutos de nuestra provincia. Y bueno, el nuevo proyecto de ley, al decir en todos los niveles y modalidades, lo está diciendo. Pero si no se invierte dinero, esto no va a ocurrir. Así que, si queréis, seguimos con otro artículo muy importante que cambia, es en el artículo 6, lo que hace es que en el artículo 9 se diga que a través de la ESI se va a vincular más estrechamente a la escuela y la familia, algo que ya está planteado, ¿sí? Que no es una lucha, no es la escuela contra la familia por la ESI, sino la escuela con la familia por la ESI, porque las niñas y adolescentes y todas las personas que están en el sistema educativo son el objetivo fundamental de ambas instituciones, ¿sí? La escuela y la familia no tienen que luchar entre sí para ver quién imprime su mensaje, sino que la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes debería ser el objetivo fundamental de ese trabajo que tienen que realizar en conjunto. Y la ESI viene a dar herramientas para hacerlo, porque las familias muchas veces no cuentan con la preparación para hablar de estos temas con sus hijas, hijos e hijas, porque no las recibieron, sencillamente porque provienen a lo mejor de crianzas muy rígidas que no han permitido hablar de estos temas, y la mayoría de las familias agradecen cuando la escuela les convoca a conocer más sobre la sexualidad infantil, la sexualidad adolescente y la forma de hablar de una manera más, más fácil, ¿sí? Más integrada, más desde una perspectiva de derechos. Entonces, no hay que tenerle miedo a la familia, sino todo lo contrario. Hay que convocarla, contarle de qué se trata la ESI, mostrar los materiales con los que se va a trabajar o se trabaja con las chicas y hacer un trabajo conjunto, ¿sí? Sí, eso es fundamental. Recordemos que en el terreno, cuando estamos ahí en la escuela, fundamental es citar a las familias, involucrarlas en este tema, porque los miedos se caen con la información también. Cuando descubren de qué trata la educación sexual integral, que viene en realidad a dar todas las herramientas para que las personas puedan tomar decisiones críticas sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre sus deseos, sus proyectos a futuro y también sus proyectos en el momento, en el presente, se dan cuenta de que la educación sexual integral no es nada más hablar de métodos anticonceptivos, hablar de relaciones sexuales, sino va mucho, mucho más allá. Eso que decías vos, las familias no tienen los recursos a veces porque no se los enseñaron, así como a nosotras como docentes o las personas que estamos en docencia no nos enseñaron la educación sexual integral. Tuvimos que ir, pagar, aprenderla, buscarla, practicarla. Lo mismo le pasa a las familias y estamos acá para eso. Estamos para vincular la educación, el sistema educativo con las familias y poder trabajar en conjunto en pos de la libertad y de tener más derechos nuestros estudiantes, cosa que a nosotras nos lo negaron, no existía esto en nuestra formación. Yo me he recibido hace 5 años de formación docente y tampoco tuve educación sexual integral. Ya teniendo la ley, hace 14 años está la ley, claro, cumpliendo, y mi formación docente tuve solamente un taller de cuatrimestral de educación sexual integral, en donde, bueno, veíamos como a grandes aspectos que era, y ni siquiera cómo podíamos llevarla al curso. Por eso es fundamental que aprendamos esto, que veamos qué es lo que está sucediendo, para poder exigir también la formación docente, para poder exigir estos cambios en la ley y que nadie se quede afuera. Todo lo que nosotros tuvimos que aprender como
aprender de prepo y en soledad, no tan en soledad porque nos fuimos encontrando en el camino, menos mal, y pudimos empezar a tejer redes, que es algo que siempre decimos, nunca hacer las cosas en soledad, pero la verdad que es el Estado el que se tiene que ocupar de todo esto. Exactamente, y mientras tanto el Estado lo va haciendo, seguimos construyendo y también le vamos dando al Estado herramientas, ¿no? Porque particularmente a mí me ha ocurrido aquí en la provincia que desde el IES 9029 empezamos a formar a preceptoras y preceptores que se habían recibido en nuestro instituto a partir de estos cursos de formación, luego de que ya son profesionales, y porque siempre quisimos que las preceptoras y los preceptores, y siempre creímos fundamentalmente que eran una herramienta fundamental para la aplicación de la ESI, que acá en la provincia nunca se los consideró para la formación, ¿no? Y entonces nosotros sí decidimos hacerlo. De hecho, muchas preceptoras y preceptores tomaron horas de las horas ESI con el curso que nosotros estábamos brindando, y han hecho un trabajo maravilloso, porque imagínate que se potencia lo que pueden hacer, no solo porque conocen a las chicas, los chicos, las chiques a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? Porque están todo el tiempo en la escuela, sino fundamentalmente porque en las horas sin profesor, ¿sí? Que ya no se dicen más horas libres, sino que son horas sin profesor, pueden llevar adelante debates y trabajos que son sumamente potentes, y además volvemos, son personas que muchas veces son de confianza, ¿sí? Para las chicas, los chicos, las chicas. Bueno, a partir de que nosotros veníamos haciendo eso, recién el año pasado se convocó desde las jornadas que hacía la DOAIT allí en el Bustelo, se convocó preceptores y preceptoras, pero nosotros creemos que hace muchos años más deberían haber sido convocadas, y por eso nosotras pensamos en que tenían que ser formadas, y al menos quienes son egresadas nuestras del instituto están becadas completamente. Entonces es sumamente importante tener en cuenta a todas las personas de la comunidad educativa. Celadoras y celadores, yo desafío a que se forme a celadoras y celadores, porque en los baños hablan. En los baños, en las paredes de los baños, en las puertas de los baños de la secundaria, se escriben cosas que podríamos identificar como situaciones de abuso, situaciones de violencia, bullying, ¿sí? Bueno, ¿y quién entra a los baños? Los profesores no entran a los baños de las chiques. Generalmente entran las celadoras y los celadores, y saber interpretar esos mensajes, además de estar formadas, porque son personas que están en el sistema educativo y por su formación personal, más allá de su trabajo, tienen el derecho a conocer sobre educación sexual integral. Tenerlas formadas, saberse formadas en ESI, les ayuda a interpretar esos mensajes también, ¿sí? Entonces, todas las personas que transitan por el sistema educativo deben tener formación en ESI, y esperamos que esta nueva gestión a nivel nacional ponga el dinero necesario y ordene a las provincias, ¿sí?, desarrollar acciones de capacitación. Y en este sentido me interesa muchísimo destacar lo que sería el 7º artículo de este proyecto de ley, que agrega un condimento que no tenía la 26150, que no tiene la 26150, que es el monitoreo. Hay que seguir de cerca el cumplimiento de la ESI, y con estrategias muy claras, ¿sí? Porque hoy no existe. Eso no lo pide la ley, y salvo que cada una de las provincias lo haya implementado en sí misma, no existe. Acá, por ejemplo, esas 2 horas de ESI, la ha tomado gente que está en contra de la ESI. Y uno dice, ¿cómo? Y sí, para boicotearla. Así de simple. Se apropian de un instrumento que tiene que ver con garantizar derechos para negarlos, para bajar su discurso totalmente teñido, ¿sí?, de conceptos religiosos. Cosa que para la ESI
no tenemos que manejarnos desde nuestra sexosofía, desde nuestra religión, sino que tenemos que manejarnos desde los conocimientos científicos actualizados, validados y con la cabeza amplia como para abrirnos al debate todo el tiempo. Entonces, es muy importante este monitoreo, este seguimiento, como dice Franco, que lo que va a permitir es no solo ver quiénes dan ESI, sino darle voz, más que darle voz, escuchar, por favor, escuchar a las chiques en lo que tiene que ver con la aplicación de la ESI, entender si se está aplicando adecuadamente, si se está generando todo lo que la ley de ESI nos propone, mejorar nuestra calidad de vida en general y que las chiques, las niñas, adolescentes, adultos, todas las personas que acceden a la ESI puedan tener garantizado su derecho a decidir, ¿sí?, sobre su propia sexualidad. Anita, ¿qué es lo que crees que Mendoza está mejor que en otras provincias en cuanto a la ESI? ¿Qué es lo que ves que decís, bueno, esto está copado, en Mendoza vamos bien? ¿O qué es lo que ves también o negativamente, que decís, bueno, no, acá estamos para atrás en este sentido, en el análisis que vos podés hacer de la realidad? Y te lo pregunto a vos, que estás desde el principio, desde el comienzo de la educación sexual integral en Mendoza. Yo creo que lo que más ha traccionado en nuestra provincia es el movimiento feminista, ¿sí? A través de ¿qué? Del conocimiento de este derecho, y del poder solicitar en las escuelas que exista la ESI. La incorporación de las pibas y las pibis en esta lucha, ¿sí?, por los derechos, ha hecho que en las escuelas haya que muchos docentes tengan la necesidad de formarse, porque más allá de su inquietud personal, ya que vengan las pibas, los pibes, les pibis y les digan, mire, esto que usted nos está dando no es y nosotros queremos hablar de otros temas, ya estamos cansados de hablar de métodos anticonceptivos, queremos hablar sobre identidad de género, queremos hablar sobre el placer, queremos hablar sobre consentimiento, sobre deseo, queremos hablar sobre ciberacoso, sobre bullying, sobre acoso sexual. Sobre patriarcado. Bueno, el patriarcado, obvio, que está siempre de telón de fondo de todo eso, ¿no? Entonces, eso para mí está buenísimo, porque hay otras provincias donde eso no está ocurriendo, y creo que es porque el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual está como a lo mejor más soslayado, no ha tenido un trabajo tan fuerte, ¿sí?, en las calles. Eso, y fíjate vos que lo estoy poniendo en lo que es lo no gubernamental, porque desde lo gubernamental en la provincia falta mucho. Falta fundamentalmente recursos. Yo no diría que falta voluntad, porque lo conozco a Miguel Conocente, y si bien al principio era como que no había mucho convencimiento, luego de poder salir a la calle con algunas luchas, ir a la legislatura, lo he escuchado a él y fundamentalmente a Griselda Flores, Griselda, quien está a cargo del programa acá en la provincia. Pero sin plata no se puede. Vos fíjate, ahora con pandemia yo tuve que evaluar uno de los proyectos que presentaron a la DGE para hacer una formación que están haciendo online, que no es ni más ni menos que la guía que propone el Programa Nacional para trabajar en ESI en las instituciones. Y se agotó en un día la inscripción. Son alrededor de 200 docentes que están participando. Me contaba Griselda que son de 70 personas cada grupo, han hecho 3 cohortes, y imagínate, o sea, es clarísimo que hay muchas ganas de aprender, pero no pueden convocar más, porque no tienen gente. Es más, para esto les incorporaron 3 personas más. Si cuando entró Cornejo no hubiera desarticulado absolutamente el programa de ESI que venía trabajando desde el gobierno justicialista, cuando estaba María Inés Abrile de Volmer en la Dirección General de Escuelas,
que después de 4 años de jaque, de ninguneo, de esconder los materiales, vino Francisco Pérez, vino María Inés Abril de Volmer, sacó los materiales a las calles, organizó con el gobierno nacional las jornadas, se generó un equipazo de ESI. Cuando llegó Cornejo lo dio de baja a toda esa gente, y de acá que se empezó a generar de nuevo un equipo muy chiquitito, se perdieron más o menos 2 años de trabajo, como si nada. Entonces, y sin presupuesto, porque no tiene presupuesto para funcionar ese área, ¿sí? Entonces, que eso sería, es lo que yo veo de negativo, que no se tome a la ESI con la seriedad que hay que tomarla, y fundamentalmente que no se le den los recursos que se necesitan. Imagínate, Macri bajó totalmente el presupuesto. Acá en la provincia se le da muy poquito y magia no se puede hacer. Magia no se puede hacer. Quizás habría que poner a lo mejor un poco más de ahínco, digámosle, en algunos aspectos para los cuales no es necesario el dinero, ¿sí? Trabajar con las organizaciones. ¿Por qué es tan difícil que el gobierno de nuestra provincia tome a las organizaciones sociales como insumo a la hora de decir, bueno, díganos ustedes dónde están las falencias? Estamos acá, estamos totalmente dispuestas a decir dónde se están negando derechos, pero hagan los casos. O sea, escuchen a las organizaciones, ¿sí? Y no, que no sea toda una cuestión de justificación, ¿se entiende? Entonces me parece que eso es lo que estaría faltando. Si aquí en la provincia se prestara más atención a las organizaciones, bueno, sería totalmente distinto. Hay muchas personas capacitadas, hay muchas organizaciones que están trabajando con la ESI, tanto en los barrios, en las escuelas, en espacios de formación, en espacios que son no formales, perdón, y todas estas personas están habilitadas como para ser escuchadas, ser convocadas, y que trabajamos a puro pulmón, muchas de las personas, y hay otras que donde nos damos cuenta que de verdad, es como vos decías, es una cuestión política. Si un instituto como es el IES 9029 puede realizar cursos de educación sexual integral y regalarle, o sea, becar a todos sus estudiantes para que hagan el curso de la ESI, ahí se nota una cuestión totalmente política. Ahí decimos, bueno, la cantidad de preceptores que se están formando en esto, la importancia de los preceptores, como vos decías, son las personas que tienen mayor vinculación con los estudiantes, que crean una relación, que hay un espacio ahí donde se puede hablar, donde se puede escuchar, donde se puede debatir. Entonces todo esto es interesante que no lo cuenten, que nosotras contemos lo que se puede hacer desde adentro de las instituciones, porque si hay alguna de ustedes, alguna de ustedes que trabajen en IES, también pueden hacer este tipo de proyectos en donde después, por ejemplo, los proyectos que llevamos a cabo con Ana están gracias al SUTE también, en vinculación con el SUTE, en donde los sindicatos también son un gran espacio de formación, un gran espacio donde tenemos un montón de personas que están interesadas, entonces se puede hacer ese tipo de vinculaciones entre organizaciones, sindicatos, etcétera. Muy importante esto, una cuestión política, si bien necesitamos recursos totalmente para que la DGE lo lleve adelante, mientras tanto podemos seguir activando, mientras seamos escuchados. Yo creo también, acá me animo a decir algo muy personal, ¿no? Existen docentes en donde la verdad que no les pinta tanto la idea de tener estudiantes que vengan y que le exijan o que digan que esto me vas a dar nada más. Tenemos que también un poco veamos el autocentrismo dentro de las instituciones, veamos esa formación que tenemos. Yo tengo toda la verdad porque soy la docente, el docente, el profesor, y en realidad, adelante nuestro tenemos personas que saben mucho más que nosotros, que pueden hasta venir a indicarnos las falencias que tenemos en este momento con la ESI. La ESI viene hasta a evitar abusos, a tener sociedades no violentas. Ya de ahí
podemos decir de que este es todo un cambio de paradigma. La educación sexual integral va mucho más allá, como decía la Ana, de la Ana Recuyana. Como decía Ani, de métodos anticonceptivos, ITS, y todo esto que les pibes vienen viéndolo. Totalmente, pero además es comprender que la ESI lo que hace es habilitar espacios para la escucha y el intercambio. Y el rol de él o la o le docente ESI básicamente es formarse para comprender qué es lo que está ocurriendo, pero fundamentalmente acompañar, ¿sí? Sí, ya con eso sería, pero muchísimo, buscar los materiales que están disponibles, ponerlos en el espacio áulico, acompañar la participación y el protagonismo de las chiques, ¿sí? en estas temáticas, porque la información hoy está fuera de la escuela. Tenemos que ser claros, obviamente, en Internet hay muchísimo material. El problema es que, bueno, se confunde con información que no es adecuada, información que no propicia la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Entonces, como adultos, lo que tenemos que hacer es acompañar, ¿sí?, el acceso a esa información y el debate. Y eso ya es muchísimo, pero hay mucha gente que no se atreve a hacerlo por desconocimiento, por falta de formación, por motivos personales, ¿sí?, que en relación a la sexualidad humana no puede meterse, ¿sí?, porque se siente imposibilitada precisamente por su historia personal, ¿no? Entonces, esto, como siempre decimos, el trabajo de la ESI es un trabajo hacia adentro y un trabajo hacia afuera. Yo creo que muchas veces las limitantes son más desde ese trabajo hacia adentro, ¿sí?, hacia ese mirarse, hacia ese interpretarse lo que ocurre, que en ese trabajo hacia afuera. Porque en el trabajo hacia adentro, si vos no te permitís hablar de esos temas, o hablar de tal o cual tema, y no podés delegar, lo que se suele hacer es impedir que los demás hablen de esos temas, y eso es lo que pasa con muchas familias, ¿sí? Que por ahí nosotros decimos, bueno, ¿por qué se niegan tanto a garantizar el derecho, por ejemplo, a identificar tempranamente un abuso sexual? ¿No será que muchas de esas familias no quieren que se descubra que hay abuso sexual, como ha ocurrido, por ejemplo, en escuelas religiosas, ¿no? Entonces, sería una gran muestra de que sí quieren garantizar derechos, ampliar la mirada y acompañar a la escuela en este camino, ¿no es cierto? Muchas gracias, Anita. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir despidiéndonos. Así no se nos corta como nos suele pasar. Queremos agradecerte de que estés en este gran espacio, una persona que tiene tanto recorrido con la educación sexual integral, con la visión de derechos, con justamente todo lo que son los medios de comunicación, y gracias también por hacer un cambio en los medios de comunicación que nos parece fundamental. Acá son varios los lugares donde tenemos que ir metiendo la educación sexual integral, esta visión de derechos, y no solamente la educación, sino los medios de comunicación son fundamentales. Así que muchas gracias por estar ahí, por siempre estar presente y por todo lo que compartís y nos ayudás a las personas que vamos en este camino de a poquito empezando. Así que gracias. Muchísimas gracias, Nuri, y invitar entonces a quienes están siempre siguiendo Nos Queremos, Nos Cuidamos, a que también se formen y que sean docentes ESI, porque les va a servir para su vida personal y también para su profesión, porque la ESI está presente en todas partes. En todas partes. Gracias, Ani. Un beso grande, gracias a todas las personas por estar ¡Feliz aquí. cumpleaños! Pauli, chau. ¡Feliz cumple de la ESI! Chau. Vamos por más.